tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al conversatorio La opinión pública y el acuerdo con el FMI, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mi nombre es Marcelo Rielo, voy a estar moderando el encuentro y desde un principio agradecemos a todos los presentes por acompañarnos. En este caso, como todos pudimos asistir y ver en las últimas semanas, el Gobierno Nacional estableció una negociación con el Fondo Monetario Internacional, a través de la cual llegó a un acuerdo para un programa de facilidades extendidas que permite refinanciar la deuda de unos 45.000 millones de dólares que habían sido concedidos a través de un préstamo a la Argentina en 2018. El acuerdo luego fue debatido, tratado como proyecto de ley por el Congreso, por primera vez en la historia, lo cual consiguió el aval político para que este viernes el directorio del organismo le dé el visto final. En este caso, lo que vamos a tratar de profundizar y vamos a escuchar para profundizar y conocer el impacto de todo esto en la opinión pública es poder conversar con cuatro especialistas, para lo cual, por supuesto, pueden utilizar el chat para hacer comentarios y dejar consultas que sobre el final van a amablemente responder para que todos podamos escuchar sobre estas cuestiones. Las presento, que es lo que todos queremos y todos queremos escuchar. Vamos a estar conversando con Marina Acosta, que es doctora en Ciencias Sociales, es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, es investigadora también del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y directora de comunicación de Analogías. Paola Suban es politóloga, magíster en comunicación política, es consultora e investigadora en opinión pública. Además dirige Suban Córdoba y Maratón con Paul. Y finalmente integra Mujeres Líderes de América. Florencia Filadoro es directora de Reyes Filadoro y presidenta de ASACOP, que es la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Se especializa en comunicación estratégica y estudios de opinión pública, cuenta con experiencia y formación internacional y fue becaria Fulbright. Sheila Bilker es magíster en comunicación y cultura y ejerce como docente de la Universidad de Buenos Aires, además de dirigir la consultora 3.0. Bueno, creo que para empezar a dialogar con Florencia, con Paola, con Marina y con Sheila, hay una pregunta inicial que a todos los que trabajamos en comunicación nos atravesó la mente, que es si el acuerdo con el FMI es verdaderamente un tema de preocupación para la ciudadanía y no solo para nosotros. Así que podemos empezar, si les parece, por ese punto. Perdón, Marcelo, una cosa, alguien escribió en el chat que no se escucha el audio. No sé. Sí. Desconozco, Carlos, si pudiste escuchar, no escuchaste nada, o los demás pudieron escuchar la introducción. Se escucha, ahí también Ok. dicen, puede ser que haya ahí un tema, Carlos, avisanos si podemos hacer algo por vos. Así que cuando quieras, si arranque Sheila, Marina, Florencia, como a ustedes les parezca. Bueno, si quieren arranco yo para romper el hielo. Primero, gracias a la Facultad de Ciencias Sociales que amablemente nos invitó a este conversatorio y a todos y todas las que están presentes. Bueno, a ver, yo creo que, como decías, Marcelo, la problemática que envuelve el acuerdo con el FMI es un tema de preocupación para el segmento hiperinformado, diríamos, de la ciudadanía, de la opinión pública. En nuestros estudios el tema no aparece como una de las preocupaciones fundamentales que tenemos hoy los argentinos y las argentinas. Claramente la gran preocupación que hay en la ciudadanía está relacionada con la inflación, con el preocupante número de la inflación y por supuesto también con todo lo que tenga que ver con el empleo, ¿no?
Ahora, entonces, la respuesta, digamos, desde mi punto de vista es que si establecemos un orden de prioridades, un orden de preocupaciones hoy por hoy, la problemática del FMI no entra, digamos, dentro de las grandes preocupaciones que hay en la opinión pública. Luego, la otra pregunta que habría que hacerse es si ese dato nos tendría o no nos tendría que llamar la atención, ¿no? Porque fundamentalmente cualquier acuerdo, ¿no es cierto?, al que el gobierno pueda arribar con el FMI va a tener enormes implicancias para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ¿no? Digamos, y ahí entraríamos ya en otro terreno, pero para contestar esa pregunta, yo diría que no forma parte de las grandes preocupaciones que tiene hoy la ciudadanía. Bueno, tomo la palabra, sí, coincido plenamente con Marina. Nada, en un país donde la inflación supera el 50%, inclusive la proyectada para este año es cerca del 60%, o sea, eh, es una locura lo que está pasando a nivel micro, ¿no? En la diaria de cada uno, o sea, el salario de uno a principio de año es prácticamente nada al final del año. Y vemos a su vez, bueno, que el gobierno pareciera estar intentando dar batalla, digamos, a a la inflación, que es el principal problema de todos los argentinos, y pareciera que no le está encontrando, digamos, la vuelta, ¿no? Bueno, recientemente el presidente hizo el anuncio la semana pasada en relación a, bueno, cuál va a ser la batalla, pero volvemos a prácticas que ya se sabe que tampoco llevan, digamos, a un cambio sustancial en la vida cotidiana de cada uno. Así que la verdad es que es tajante, digamos, la respuesta. Y bueno, sí, bien lo que decía Marina, ¿no? Bueno, sí, debería preocuparnos parte de qué sucede, digamos, con el acuerdo del FMI, si camina, eso no camina, si de repente la revisión que vamos a tener cada 3 meses va a estar aprobada, va a estar ok, porque todo eso después va a tener implicancias importantes, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con cuestiones súper técnicas que, como bien señalaba Marina, la verdad es que terminan, si es que las entienden, terminan simplemente como, bueno, digamos los dos extremos y las bases, si se quiere, más radicalizadas, digamos, de los dos extremos, son quienes en general se presentan argumentos, digamos, y pueden, digo, al menos lo que se observa, ¿no? En grupos focales, y realmente pueden argumentar, digamos, por sí o por no, todo este debate vinculado al Fondo Monetario. O sea, la verdad es que termina siendo algo súper, súper técnico. Yo acá lo que por ahí agregaría es que es cierto que no está entre las preocupaciones principales, digo, o sea, cuando aparecen, digo, bueno, a ver qué pasa, cuáles son las principales preocupaciones. Obviamente la inflación se lo morfa todo, o sea, es el tema bolsillo, eso, digo, hay coincidencia en lo que vemos. Sí creo que por lo menos tanto por el tipo de respuestas, digo, fijémonos que casi todo lo que preguntamos sobre el fondo seguramente les debe pasar a todos, tiene muy bajos niveles de no sabe, o sea, la gente, o sea, esto obliga a tomar posición, con lo cual es cierto que no hay un conocimiento profundo, que es un tema digo, para poder opinar con consistencia, pero bueno, la opinión pública no opina con consistencia. O sea, son temas que forman parte del mundo en el que vivimos. Entonces yo lo que diría es, para empezar, el grueso de la sociedad argentina puede tomar posición al respecto, tiene opinión formada al respecto, y la otra cosa que diría es que, bueno, con algo de volatilidad en las opiniones, digo, hay cosas que van quedando en el medio, ¿no? O sea, la discusión sobre el fondo de alguna manera ilumina otras cosas, ilumina yo diría, las internas políticas, ¿no? Digamos, y una narrativa sobre qué pasa con esas internas, que es algo que nosotros vemos como con mucha claridad en los grupos focales, ¿no? Esta idea de, bueno, la oposición dice
o los electores de la oposición dicen están jugando policía bueno, policía malo. Los electores del oficialismo plantean, bueno, pero mirá si esto es algo del orden de la proyección de Máximo, o sea, empieza a haber lecturas sobre las internas, ¿no? Que es, yo diría, una de las primeras aristas que se derivan de esto. La otra arista con la que aparece vinculado el tema del Fondo Monetario, creo que también tiene que ver con, bueno, hay un linkeo con la cuestión económica, ¿no? En el sentido de que hay como una voluntad de pago y al mismo tiempo una conciencia de la desgracia que es tener al fondo en el país, ¿no? Digamos, yo diría como las dos cosas, la idea de la crisis, tener al fondo es crisis, y al mismo tiempo voluntad de acuerdo, ¿no? Como esa cosa ambigua, pensada, medio inexplicable, que es, estamos condenados a esto que es este linkeo. Así que, en principio, como para completar un poco las perspectivas, diría esto, prestaría atención en términos cuantitativos a la capacidad que expresan los respondentes para, nada, responder yo diría, responder sin problemas, digamos, y digo, no es que encontramos preguntas que son lo que, viste, que es lo que pasa cuando tenés 40% de no sabe, digamos, o sea, la sociedad responde a esos estímulos, y eso prueba que el tema está, si bien no tiene la prioridad que tiene Bolsillo, ¿no? Sí, yo coincido en general con lo que han planteado Marina, Florencia, Sheila. Cuando preguntás a la opinión pública cuáles son los problemas que más los preocupan en el día a día, ampliamente y claramente es la inflación en primer lugar. Empiezan a aparecer otros problemas también que antes no aparecían, por supuesto la inflación, por supuesto la inseguridad, por supuesto los altos niveles de desempleo, mucha gente con preocupación ya no por conseguir empleo, sino por perder el que tiene. Comienza a aparecer, decía, algo que no aparecía antes, que es preocupación por la inseguridad derivada del narcotráfico. Pero me estoy yendo un poco de tema, coincido con Sheila en que cuando los pones a preguntar sobre el tema del Fondo Monetario y del acuerdo, hay posición tomada. Digo, hay opinión con respecto a eso, porque me parece que la ciudadanía ha interpretado la gravedad de la firma o la no firma del acuerdo, ¿no? Y de lo que va a implicar eso en la economía argentina. Las agendas mediáticas y las agendas de gobierno se han encargado de que esto tome en la ciudadanía la importancia y la significancia que tiene, y entonces yo he encontrado en una encuesta que hemos hecho ahora hace poquitos días, la acabamos de terminar, todavía estamos procesando algunos aspectos y me he apurado en tratar de terminar con lo del fondo para contarles hoy. Encontró bajos niveles de desconocimiento, o de, por lo menos, de no tomar postura con respecto a lo que significa el acuerdo del fondo, porque es muy probable que los términos técnicos del acuerdo con el fondo se le escapen a la mayoría de la ciudadanía. De hecho, el gobierno nacional ha informado poco sobre qué implica concretamente, digamos. Sabemos que no implica. Nos han informado al común de la ciudadanía que no significa un ajuste en el tema previsional o una modificación en el sistema previsional, que no significa un ajuste en términos de planes sociales, que no, digo, nos han explicado lo que no significa. Y quizás la ciudadanía no tiene demasiados elementos para saber qué sí implica el acuerdo con el fondo, pero sí conoce la importancia de la firma o la no firma de ese acuerdo para una estabilidad de la economía argentina. Así que me parece que hay una postura tomada, hay cosas que a mí me sorprendieron.
hay y ya lo vamos a ver, tengo un par de presentaciones para mostrarles de números, de resultados de la encuesta. Hay algunas cuestiones en las que no hay grieta, que hay un acuerdo generalizado, y otras cuestiones en las que hay opiniones un poco divididas, depende de si son votantes de Juntos para el Cambio o del Frente de Todos. Así que bueno, ya vemos un poco más en profundidad con los números. Bueno, si les parece, Paola, Marina, Florencia y Gila, pasamos a ver los números, ¿no? Y las presentaciones que tienen para compartir con nosotros. No sé si querés empezar vos, Paola, que justo ahí terminaste y pasaste la última. Ahí Dale. voy. A ver. Acá voy. Vamos a poner pantalla completa. Ahí va. Bueno, esta es una encuesta, como dice la ficha técnica, está relevada entre el 11 y el 14 de este mes, así que está súper fresquita, es una encuesta nacional con un formulario online, ¿sí? Acá tenemos los acuerdos y desacuerdos con respecto a la firma del acuerdo con el fondo. Los votantes de Mauricio Macri, 65 y pico por ciento, los votantes de Alberto Fernández, 64 y pico por ciento. Ahí es donde yo les decía, no hay demasiada grieta, digo, el acuerdo es generalizado entre los votantes de uno y otro de las grandes coaliciones en este momento. Tienen ahí la diferencia en la pantalla entre el muy de acuerdo y el algo de acuerdo. Lo único para destacar en este caso es que es mucho mayor el algo de acuerdo que el muy de acuerdo. Y esto pasa cuando hay dudas, cuando hay cierta incertidumbre con respecto a lo que decíamos recién, cuáles son los términos técnicos que implica el acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, sabemos que esto es importante para la estabilidad económica, pero no sabemos bien cuáles son los términos concretamente del acuerdo. Hay un bajo porcentaje de no sabe, no contesta, en este caso un 12% solamente, y bueno, un muy de acuerdo y algo en desacuerdo del orden del 26-27% más o menos. Bueno, acá están las diferencias, votantes de Macri, votantes de Alberto Fernández, no hay diferencias prácticamente, el acuerdo es mayoritario, y después lo que hicimos fue preguntar los niveles de acuerdo en tres instancias. El acuerdo con el FMI va a ayudar a estabilizar la economía argentina, hay un acuerdo que supera el 50%, el acuerdo con el FMI va a provocar una nueva crisis en la economía argentina, y el acuerdo con el FMI es el mejor acuerdo posible. Están muy divididos en las últimas dos preguntas, las opiniones, casi por porcentajes iguales. Bueno, acá están, aparte, digamos, puntualizadas cada una de las preguntas. Tenemos los cruces por voto a presidente en las últimas elecciones y por pertenencia, por identidad partidaria o ideológica, como querramos ponerlo. Fíjense que los acuerdos entre los votantes de Mauricio Macri y los votantes de Alberto Fernández en esta pregunta puntualmente tienen una diferencia de aproximadamente 10 puntos. En la próxima pregunta, que es si el acuerdo con el FMI va a producir una crisis económica en el caso de los votantes de Mauricio Macri y en el caso de los votantes de Alberto Fernández, hay de nuevo una diferencia en los acuerdos de casi 10 puntos.
Y después en la pregunta concretamente de si es el mejor acuerdo posible, hay una diferencia muy significativa, y acá es donde decía que se parten un poco las aguas entre los votantes de Alberto Fernández y los votantes de Mauricio Macri. Hay una diferencia casi de 30 puntos, ¿no? En los acuerdos. Y los libertarios mucho más, Pavo, volvé. Y en Los libertarios mucho más. tremendos, son los más críticos, más duros que la oposición. Que lo agrando. Lo que pasa es que ahí va, ahí está. No alcanzaba a ver el extremo izquierdo. Fíjense, entre los libertarios la diferencia, 21%, Juntos por el Cambio 37%, y el Frente de Todos 70%. ¿No? Digamos, en la pregunta si es el mejor acuerdo posible. Eso es voto prospectivo. Perdón, te preguntaba si eso era voto prospectivo o último voto. O último voto, a presidente. Pero el tema del Partido Libertario, en voto por espacio, estamos hablando de Espert, digamos, los puntos es sobre el 6% que votó Espert. Exactamente, okay. Así es. Bueno, esos son los datos que quería mostrarles como para tener un pantallazo de cómo está la opinión pública en torno al acuerdo. Me parece que hay un conocimiento, como decía, no sé si hay un conocimiento profundo sobre los términos del acuerdo, pero sí hay una posición tomada y una postura en relación a cuáles son los efectos del acuerdo en la opinión pública. Después podemos hacer un montón de análisis en torno a esas posturas, ¿no? Pero me parece que hay postura tomada ahí. Bueno, después seguramente van a surgir un montón de preguntas porque los datos son bastante precisos. Vamos, si les parece, Marina, con tu presentación. Sí, gracias. Ahí va. Bueno, un poco para reforzar lo que decían Gira, lo que decía Paola recién. Nosotros venimos haciendo preguntas, bloques de preguntas relacionadas con el FMI hace bastante tiempo ya, ¿no? Desde que Guzmán está con la renegociación. Y en el último tiempo nos llamó la atención precisamente algo que decía Paola, que decían las colegas, ¿no? Digamos, hay postura sobre la cuestión del FMI, pero lo que nosotros también relevamos en los últimos informes es un alto nivel de desinformación respecto de esto, ¿no? Y explicábamos ese alto nivel de desinformación a partir de dos cuestiones, ¿no? Hicimos dos preguntas que fueron muy sintomáticas para nosotros, ¿no? En primer lugar, preguntamos, ¿quién cree usted que tomó la deuda con el FMI? Y como podrán ver ustedes ahí en los números, en la última medición, la de febrero, arrojó un 46%, es decir, solamente 4 de cada 10 argentinos y argentinas nos dijo que la deuda con el FMI la contrajo el gobierno de Macri, ¿no? En tanto, un 27% nos dijo que fue el gobierno de Alberto Fernández y un casi, 30% no supo contestar, ¿no? Como sabrán ustedes, quienes estudiamos a la opinión pública, siempre miramos dentro de las respuestas ese porcentaje del no sabe, ¿no? Porque ahí, digamos, aparece algún síntoma. Y curiosamente, en estas preguntas lo que nosotros vimos es que ese porcentaje era alto, ¿no? Dio alto en esta pregunta, ¿quién cree usted que tomó la deuda con el FMI? Es decir, insisto, solamente 4 de cada 10 encuestados dijo que la deuda la tomó Macri. Y la otra pregunta que hicimos fue, ¿quién cree usted que fue el gobierno que más aumentó la deuda externa en la Argentina? Y como podrán ver ahí en la tabla,
el 45% de los encuestados nos dijo que fue el gobierno de Alberto Fernández, cuando, digamos, las condiciones objetivas indican que quien más aumentó la deuda externa de nuestro país fue la administración macrista, ¿no? La administración macrista le adicionó a la deuda original que nosotros teníamos de casi 63.000 millones de dólares, le adicionó casi 92.000 millones de dólares. Bueno, esto la ciudadanía, ¿no? No lo sabe, evidentemente, porque o bien dicen que quien más aumentó la deuda fue el gobierno de Alberto Fernández, o no saben quién fue, ¿no? Y de alguna forma esto responde a lo que decía Paola, ¿no? Por ahí, acá la cuestión técnica se filtra mucho, y además nosotros creemos que este nivel de desinformación, ¿no?, que observamos en la ciudadanía responde a dos cuestiones, claramente. Por un lado, a la ineficaz comunicación gubernamental, es decir, el gobierno nacional no le ha podido explicar en términos inteligibles, digamos, al ciudadano de a pie, ¿no?, los condicionantes de esta deuda onerosa que ha adquirido el gobierno de Macri. Es decir, no le ha podido exponer con contundencia, ¿no?, por qué llegamos a esta situación. Y por otra parte también me parece que el gobierno, mejor dicho, la oposición, el discurso de la oposición ha sido muy eficaz en todo lo que tenga que ver con el proceso de deshistorización de la deuda externa, ¿no? Y ese discurso se amalgamó muy bien con la agenda de la prensa concentrada, ¿no? Entonces ahí en este cóctel explosivo entre ineficaz comunicación gubernamental, eficaz discurso de la oposición y acompañamiento de la prensa concentrada, bueno, tenemos este porcentaje, ¿no? Ahora, para no repetir, si querés, Luz, podemos pasar al otro. Para no repetir lo que ya planteaba Paola, es decir, nosotros también vemos que en nuestros estudios claramente las posiciones están bastante divididas entre quienes están de acuerdo y quienes están en desacuerdo con la firma del acuerdo, pero yo contextualizaría, digamos, este problema con el telón de fondo de todo esto, ¿no? Y ahí me parece que hay que llamar la atención en algunos aspectos relevantes. Voy a ir rápido. En primer lugar, diría que la base de apoyo del Frente de Todos se viene deteriorando paulatinamente. Ustedes en este gráfico pueden ver que hoy la base oficialista está en torno al 38%, el 62% es opositor. Seguimos. En segundo lugar, que también está cayendo la imagen del presidente, la imagen positiva del presidente, y también las expectativas económicas. Este gráfico es contundente. Hoy el presidente tiene más imagen negativa que imagen positiva. Y seguimos, que ahí viene, me parece, el punto 3, y aquí sí, como digo, un poco para reforzar, ¿no?, en lo que planteaba Paola, en este cuadro de opiniones lo que vemos es que la dispersión de percepciones sobre el acuerdo es bastante nítida, ¿no? Hay un predominio por, digamos, el predominio por el acuerdo se reparte casi exactamente entre oficialistas y opositores, ¿no? Ahí tienen ustedes, ante la pregunta ¿qué opina usted sobre el acuerdo con el FMI que está elaborando el gobierno para refinanciar la deuda que se tomó en el 2018? El 43,5% contesta que está de acuerdo, en desacuerdo el 31%, un porcentaje también alto de él no sabe, reforzando esta idea. Y ahí lo que tenemos, el dato es que casi el 40% de los oficialistas se opone al acuerdo, ¿no?, o directamente no sabe. Me parece que ahí está el problema que también había surgido en la primera intervención que tuvimos, que creo que Chile hacía referencia a esa tensión que empieza a manifestarse, ¿no?, que empezó a manifestarse ya en las PASO, pero que indudablemente la renegociación con el FMI, digamos, está sacando a flor de piel, mostrando a flor de piel que es este desacuerdo
que hay hoy en la coalición gobernante, fundamentalmente por este problema de representación política que se le abre a la coalición gobernante a partir de, bueno, por lo menos este dato que nosotros tenemos, que hay un 40% de los oficialistas que se oponen al acuerdo, ¿no? Y esto de alguna forma respondería a esas tensiones que hoy vive la coalición de gobierno y que tendrá que procesar esas diferencias a su interior, ¿no? Bueno, dejo acá para que las colegas puedan continuar con sus datos. Gracias. No, de nada, Marina. Si les parece, Florencia, seguimos con vos. Dale. Bueno, en mi caso yo lo que tengo para presentarles es un análisis un poco de cómo fue, ¿no? O en realidad qué nos está dejando toda esta discusión del Fondo Monetario Internacional, un poco mezclando mi análisis y otro poco mezclando cosas que fuimos escuchando en los grupos focales en estas últimas semanas, bueno, en especial en el conurbano, ¿no? Una aclaración con respecto, me quedé con la primera pregunta, que, bueno, que tiene que ver con esto de, yo insisto que si bien las personas están tomando claramente una postura, es una postura en cuanto a la firma, ¿no? Del acuerdo o no, con el FMI, es más que nada una posición ideológica, si se quiere, y además también hay mucho de este componente de es necesario pagar y honrar las deudas. Es un argumento que se escucha bastante en los grupos y es como hasta inclusive el primer argumento, y después viene, bueno, toda esta discusión, si fue Macri, no, en cuánto aumentó, etcétera, y si este es un acuerdo que nos beneficia y demás. Pero bueno, me parecía importante poner sobre la mesa también este argumento que surge bastante. Bueno, yo preparé una serie de preguntas que me voy a ir respondiendo y también obviamente invito a las colegas a que las vayan respondiendo, ¿no? Más que nada en cuanto a la discusión y todo lo que nos dejó esto del acuerdo con el FMI, que también para poner en contexto es un acuerdo que se tiene que ratificar por el mismo Fondo Monetario Internacional, que todavía eso está pendiente, hay algunas luces amarillas que surgen, pero bueno, creo que después de todo lo que pasó, digamos, en el país y todo lo que está costando avanzar, digamos, con este tema, pareciera que va a haber luz verde al final con respecto al acuerdo por parte de la institución. Bueno, ¿quiénes fueron los ganadores del acuerdo, ¿no? Hay un claro ganador. La verdad es que no se observa eso. Alguien que realmente, bueno, pudo capitalizar, digamos, todo este debate que hubo en el medio. Sí, quizás ahí tímidamente, digamos, rescato la figura, por ejemplo, de un Sergio Massa, quien sí se lo vio muy activo desde diputados para juntar los avales necesarios y poder sacar adelante toda esta primera parte de la discusión en el Congreso. Ahora, la gente lo ve, por ahora nosotros no lo estamos escuchando. Digo, esto es más que nada como desde el punto de vista del análisis político, pero después estas cosas, como siempre pasan, no terminan, digamos, de volcarse ahora en la realidad. Vamos a ver si la imagen de Sergio Massa en las próximas semanas aumenta o tiene alguna especie de cambio en su tendencia, que por ahora viene siendo bastante plana, con cerca de un 25% de aprobación, ¿no? Una imagen bastante, o cerca del 30%, bueno, depende las mediciones. Bueno, y después por otro lado tenemos, por ejemplo, al kirchnerismo, que si bien no ganó su postura por una cuestión numérica, digamos, en el Congreso, yo creo que logró dejar bien en claro, y esto sí, la opinión pública, en especial su propia base, sí lo toma y lo toma como propio, ¿no? Lo aprende con H en el medio y lo vuelve propio. Que bueno, también hay todo un tema, ¿no? Que para mí se abre de, bueno, esta división del acuerdo sí o acuerdo no con el FMI en realidad es algo muy de base y es algo que hasta inclusive desde los inicios del propio gobierno estaba latente, pero bueno, llegó el momento en el que hubo que decir qué hacemos.
avanzamos o no avanzamos con el acuerdo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el kirchnerismo, que también acá hay una cosa muy interesante, ¿no? Porque el kirchnerismo es parte del gobierno actual, pero se van a querer diferenciar, eh, pensando más que nada en el 2023, pero por una cuestión institucional y formal, obviamente, hoy no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda como una nebulosa todavía sin mucha respuesta. Bueno, paso a la otra pregunta lógica. ¿Hubo perdedores en este debate? Bueno, y sí, vemos al presidente que realmente se lo ve más debilitado también. Vamos a ver en las próximas mediciones de opinión pública si este tercio de personas que hoy está apoyando al presidente o que tiene una imagen favorable de Alberto Fernández y de su gobierno, qué va a pasar con esa tendencia, ¿no? Si va a seguir a la baja o bueno, si se va a mantener, al menos. Y bueno, como decía al principio bueno, en el momento en el que teníamos que responder la primera pregunta, creo que la primera movida, digamos, que hizo el presidente luego de todo este bodoque de discusión en relación al FMI, que creo que realmente implicaba una nueva oportunidad para el presidente para empezar a salir, ¿no? de todo ese lío que era, bueno, hacer una presentación ahora de cuáles serían las estrategias, digamos, para batallar la inflación. Creo que no fue un buen comienzo el de las últimas medidas, porque, como comentábamos antes, bueno, son medidas que se vienen aplicando y la verdad es que no están dando mucho resultado con una inflación totalmente brutal al superar el 50%, ¿no? Bueno, ¿cómo queda el escenario político? Como bien señalaban las colegas, creo que sí, esto de toda la discusión del fondo permitió que esto también surge, ¿no? En los grupos focales, si bien no se entiende exactamente, bueno, de qué se trataba la letra chica, cuáles eran las proyecciones y demás, de parte del fondo, bueno, sí queda a las claras que todo esto deja las aguas bastante divididas. En especial pareciera bastante más herido, si se quiere, el frente de todos, ¿no? Se ve un frente totalmente dividido con dos claras facciones. Eh, por un lado el kirchnerismo, mucho más duro con respecto a la postura del FMI, directamente de no negociar absolutamente nada, ni siquiera hablar, y después por el otro lado un peronismo que sí apela al diálogo y a la moderación, ¿no? Bueno, acá la pregunta que siempre hacen es, bueno, ¿se puede romper el frente de todos? Digo, esta es una pregunta ya más de análisis político. Creo que no, que en lo formal no es posible que eso se rompa, porque si no, o sea, se va parte del gobierno. Entonces, sería bastante complejo esa nueva variable si se la agregamos a la situación política argentina, ¿no? Es bastante complejo, no solo para el propio Alberto Fernández, sino para todo el país. Bueno, y obviamente acá los sectores más extremistas y más radicalizados del kirchnerismo son quienes están pidiendo la ruptura, pero bueno, creo que eso no va a ser posible. Además, bueno, también un poco, ¿no? La pregunta desde el punto de vista de la estrategia política, o sea, ¿quién gana, quién pierde con una ruptura? Creo que la verdad es que termina perdiendo, hay muchísimas más pérdidas que ganancias y ahí, bueno, estamos todos, ¿no? Está directamente todo el país. Después igual es interesante también, ¿no? Cómo por el lado de la oposición vemos a un Juntos que si bien están divididos, valga la redundancia, digo, la paradoja de su nombre, porque recordemos que hay dos grandes expresiones, las palomas, digamos, y los halcones. Ellos por ahora están como observando atentos. De cara a la opinión pública, pareciera que en general, digamos, comparten en cuanto al tema de debate en cuestión, que es el acuerdo con el FMI, comparten esta postura de, bueno, vamos a honrar las deudas y tenemos que acceder al acuerdo. Pero bueno, digo,
acá me pongo como analista política, creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Que se empiecen a visualizar mucho más las diferencias internas que, de hecho, hace un par de meses estaban muy expuestas, en especial en los medios, ¿no? Bueno, y después por último, la pregunta de rigor, ¿cómo sigue el escenario y qué va a pasar o qué tenemos que esperar, ¿no? de todo este acuerdo? Bueno, creo claramente que acá me pongo nuevamente como analista, el Frente de Todos necesita conversar, en especial puertas adentro y limar asperezas, o sea, este es un punto central que se acaba de tocar en cuanto a la negociación con el FMI, digo, desde lo ideológico para el kirchnerismo es casi inaceptable, si no inaceptable, de hecho para muchos de ellos, pero bueno, la verdad es que en términos prácticos quedan 2 años, más o menos, bueno, menos en realidad de 2 años para seguir gobernando, aunque en términos políticos, en verdad queda 1 año y un poco más, ¿no? Porque una vez que empieza la conversación el próximo año en relación al tema electoral, es como, bueno, ya se baja la cortina para cualquier otro tema que no esté en esa agenda, ¿no? Que no sea la electoral. Creo que, bueno, vamos a seguir viendo muchas manifestaciones en la calle, al motivo social, económico, que se le agregaba, que ahora argumentaba, digamos, la presencia de manifestantes en la calle, creo que se le agrega una variable que es la política, o sea, ahí creo que el kirchnerismo va a empezar a aparecer como más en la calle. Pero bueno, acá la disyuntiva y el escenario interesante, para variar, bueno, Argentina siempre presenta como escenarios muy complejos. Bueno, tenemos esta situación totalmente atípica, ¿no? de parte de una facción del gobierno que está en contra de las propias políticas que está impulsando el gobierno y siempre bueno, de cara a la elección del 2023 intentando diferenciarse de algo que también son parte. Entonces ahí digo discursivamente desde la comunicación política va a haber mucho trabajo, si se quiere, para hacer, aunque es complejo. Y bueno, ¿y qué le queda al gobierno? De parte del gobierno, creo que urgentemente necesita una victoria en algún tema. Eligió un tema por ahora que es muy complejo para combatir, que es la inflación. Es un tema endémico, es un tema histórico, que lamentablemente nos acompaña y es bueno, muy difícil de erradicar, y más en cuanto en menos de 2 años es difícil eso. Para algunos dirán, bueno, la vacunación quizás fue una victoria contundente de parte del gobierno, pero la verdad es que la vacunación no dejó la victoria suficiente, si se quiere, está lejos en el tiempo y a su vez, bueno, se vio muy teñida, ¿no? De todos estos escándalos del vacunatorio VIP, por un lado, y a su vez todo lo que tiene que ver con el combate, digamos, con el COVID, viene aparejado esta excesiva duración de la cuarentena, ¿no? Así que bueno, nada, para cerrar brevemente esta presentación, o sea, vemos una situación bastante compleja, lamento decir, digo, de parte del Frente de Todos, pero también de parte de Juntos, ¿no? Que acá también un poco la pregunta que ellos tendrían es, ¿acompañamos, no acompañamos al gobierno en en las próximas políticas, digamos, económicas que haya que ir implementando, que encima vamos a tener una revisión cada 3 meses del Fondo Monetario? Eso también creo que va a generar muchísimo ruido a nivel político, y por eso digo, me parece que se espera un año complejo en este 2023. Bueno, justamente a colación de todo esto acaba de extender la negociación del Club de París, el gobierno, así que para la próxima tenemos otro conversatorio. Pero bueno, nos queda, Sheila, escuchar tu presentación, así que te cedo la palabra. Bueno, gracias. Voy a ir tratando de compartir algo de pantalla y mientras tanto, nada, decirte, Flor, que está muy buena la investigación Quali sobre el tema, que me interesó, me parece que está muy interesante todo lo que planteaste.
Así que bueno, a ver, yo lo que preparé para mostrarles son algunos datos de enero, de febrero, y que son algunas cosas que también ayudan a entender, a dimensionar, a poner en perspectiva qué es o sea, de qué actores estamos hablando, cómo es el comportamiento social ante esta escena, que era la discusión previa a, a acuerdo sí, acuerdo no, que de alguna manera también se procesó como ajuste sí, ajuste no, ¿no? Así que el primer dato es imagen del Fondo Monetario, ¿no? Digamos, no solo nuestros dirigentes tienen imagen, también el Fondo Monetario, un actor presente en la cultura, en la política, en la economía argentina, lamentablemente a lo largo de su historia, bueno, por supuesto despierta opinión. Hay que decir que en el momento en el que esta toma de datos se realizó, el fondo tiene una imagen de 34 puntos, nosotros en este momento teníamos al presidente en torno a 38, 39 puntos, es decir, que la imagen del fondo era, yo diría, estaba por debajo de lo que rendía el presidencia, ¿no? Y acá lo que se ve es un poco, bueno, cómo se compone esta imagen, quiénes son los que tienen buena y mala imagen del Fondo Monetario Internacional. Digo, de alguna manera, explicar esto por ahí logra ser, o por ahí no es tan fácil, o parecía, pero ¿cómo puede ser? Bueno, hay algunas lecturas entre los votantes opositores que es, bueno, el Fondo Monetario en definitiva viene a controlar a este que es el adversario, el gobierno que rechazo, la figura que está en mis antípodas, y probablemente eso explique este 63% del electorado opositor con imagen positiva del Fondo Monetario, ¿no? Por supuesto, hay algo aquí perdón, ahí está. Hay algo aquí que tiene que ver con algo que es interesante, que es, bueno, los que tienen dentro de la imagen negativa predomina lo muy malo, ¿no? Que es un poquito más fuerte todavía que la mala, con lo cual realmente hay desde la perspectiva de la negativa, hay algo que es, fíjense, la muy buena es mucho más plana que la muy mala, ¿no? Que tiene el guarismo más alto. También preguntamos un poco para poder darle contorno al Fondo Monetario, tratando de caracterizar esta imagen, si es una institución que ayudó a la Argentina prestándole dinero a tasas bajas y evitando que el país caiga en una crisis mayor, o si es una institución que limita las posibilidades de crecimiento económico del país imponiendo ajustes a la economía. Dato también de enero, también encontramos más o menos sistemáticamente 15% de la sociedad que se mantiene al margen a la hora de responder, coinciden con los 12, 14 que mostraban Marina y Paola hace un rato, y nuevamente la grieta ordena la percepción. Igual que con la imagen, la caracterización también está ordenada por la grieta, ¿no? La institución que ayudó al país versus la institución que ajusta y que limita el crecimiento, ¿no? Así que en ese sentido hay algo acá que bueno, que es el acuerdo, claramente pega de lleno en la escena de grieta, en la escena grietística, ¿no? Bueno, también preguntamos algo parecido a lo que preguntaba Marina, tenemos ahí valores también similares, también estos de enero. ¿Quién es pensando en la deuda que Argentina tiene con el fondo, quién cree que es el máximo responsable de contraer esa deuda? Lo interesante acá es que preguntamos específicamente por la responsabilidad con la deuda con el Fondo Monetario, estos inicios de enero, y efectivamente la cosa está partida entre el gobierno de Mauricio Macri, de Cristina Kirchner. Ahí vi que alguien hacía una pregunta, supongo que después vamos a tener que responder todos respecto de el discurso o el no discurso de los medios hegemónicos. Yo creo que hay un sesgo de escucha que es muy, muy importante, y por supuesto acá también que viva la grieta, ¿no? Digamos, el gobierno de Mauricio Macri dice el 76% de los electores
de los Fernández, mientras que el 78% de los electores Macri-Pichetto te dicen el gobierno de Cristina. Otro modo de preguntar lo mismo, pero con otra perspectiva, tiene que ver con quién es el responsable, pero preguntado de otro modo, por espacios, ¿no? El Frente de Todos, Juntos por el Cambio o ambos por igual. Y lo que encontramos efectivamente es que, bueno, 3 de cada 10 argentinos efectivamente señalan a Juntos por el Cambio, pero el 35% los involucra a todos, ¿no? Digamos, son los dos. Este fenómeno de mismidad, que también es un fenómeno de la antipolítica, el fenómeno de la mismidad, ¿no? Todos en el mismo barco yendo hacia el iceberg, y el Frente de Todos es el señalamiento, de la probablemente con mayoría de la oposición. Quedó un poco viejo, ¿no? El tipo de acuerdo demandado, pero bueno, esto era un poco por dónde estaba la cabeza argentina hacia enero o febrero. En febrero nosotros volvimos a medir, había valores relativamente similares, en el sentido de que 8 de cada 10 argentinos demandaban acuerdo, podía variar el tema de cuántas condiciones se aceptaban, pero el no acordar siempre fue una posición minoritaria. Nosotros la tuvimos oscilando entre 8 o 9 puntos. Es cierto que después de la renuncia de Máximo al bloque, esto empezó a cambiar, empezó a crecer un poco. Está claro que los actores que lideran el kirchnerismo tienen capacidad para interpelar a su base electoral, en el sentido de que son capaces de cambiar en algún sentido las perspectivas, pero bueno, sobre todo me parece que aquí lo interesante es, esto lo hemos preguntado de distintos modos, ¿no? Digamos, aceptando, que no sé si lo tengo acá, esto otro modo de preguntarlo, que es, y nuevamente esta es de febrero, no pagarle 8 puntos, fíjate acá, no debería acordar 9 puntos, no pagarle 7,9, 8 puntos, pagarle a cualquier precio 25 puntos, pero pagarle solo si Argentina puede imponer sus condiciones, como posición mayoritaria de 50 puntos, 51, la mitad más 1, digamos. Con lo cual, digo, la demanda de la discusión y la gestualidad de tratar de arribar al mejor arreglo posible era algo que estaba ahí dando vueltas. Yo decía, la renuncia de Máximo de alguna manera fue el primer punto que introdujo la lógica de sospecha sobre el acuerdo, y esto tiene que ver un poco con ese fenómeno que es, bueno, de alguna manera fue un llamador de atención respecto a, pero esto no tiene algo que está mal, eso que es esa sospecha, esa duda, bueno, empezó a entrar. Nosotros lo empezamos a ver en el mundo cualitativo, los segmentos, yo contaba al principio, los segmentos opositores sobre inicios de marzo planteaban la idea de que tal vez la data quali, ¿no? De que tal vez esa división que ya empezaba a mostrarse en el Frente de Todos, en realidad era una estrategia para no pagar, ¿no? Digamos, recordemos que son electores que demandan acuerdo y que al mismo tiempo sospechan del gobierno. Entonces, bueno, si ellos demandan acuerdo, la presunción es probablemente el gobierno vaya por un carril distinto, ¿no? Y bueno, por supuesto acá también se ve un poco esta apertura de pagarle imponiendo las propias condiciones. Es algo que, bueno, también acá se ve la grieta alcanzando, pero en esto de incorporar las propias condiciones es algo que es más fuerte en el segmento de voto oficialista. La idea de que si no había acuerdo iba a haber despelote, iba a haber una crisis mayor, es algo que estaba dando vueltas, y estaba dando vueltas no solo para la lectura opositora, también para la lectura oficialista. El 47 intuía que si no se arreglaba iba a haber una crisis tan grave como la del 2001,
el 24 planteaba la idea de que iba a haber una crisis, pero no tan grave, de menor gravedad, y solo el 7 decía no, no pasa nada, y el 10 alcanzado por un optimismo. No, 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 incluso mejorarían las condiciones si no se paga, ¿no? O sea, porque Argentina tendría mayor soberanía. Entonces, bueno, lo que trataría de pensar en relación con esto es esta idea de, bueno, la demanda de acuerdo estaba, el riesgo sobre qué pasaba si no se acordaba también era algo relativamente, bueno, que estaba ahí flotando, y nada, miraría esto. Crisis grave, 37% del oficialismo, 1 de cada 3 electores, es mucho. Una crisis no tan grave, pero una crisis al fin, 27%, o sea, entre los dos estamos hablando de 65 puntos, 2/3 más o menos, poco menos. Y no pasa nada, mejorar las condiciones, nada, 20 puntos, pero 20 puntos del votante oficialista, ¿no? Bueno, esto lo traje porque me parecía que esto ya es de febrero, después del anuncio. Preguntamos quiénes eran los principales responsables de llegar al acuerdo con el Fondo Monetario, las figuras que más capitalizaron o descapitalizaron, el tiempo dirá, si esa capitalización es un beneficio o un castigo, o un lastre. Pero bueno, claramente es Alberto Fernández la figura que, a ver, con mayor capacidad de capitalizar el acuerdo, pero no dejaría de mirar acá el 31 puntos de No Sabe, ninguno de los anteriores, ¿no? Con esta tira de actores que medimos, que por supuesto son muchos actores que por ahí han sido muy importantes y han tenido una consideración marginal en términos de opinión pública. Esto es un poco lo que quería mostrar, me parecía que son datos que por ahí se vieron menos, por eso los quería traer, el tema de la imagen con el fondo, por ejemplo, o de la imagen del fondo, y por supuesto, me parece que estuve buscando y no encontré, pero tenía data de 2018, cuando Macri fue al Fondo Nacional del 2020, que lo tengo acá a la mano, no lo tenía para mostrar, pero que por ahí es interesante repasar. La conciencia, para volver un poco a la primera pregunta, preguntamos en 2020, por lo que se escuchó, ¿cuánto impactaría sobre la economía argentina un acuerdo con el Fondo Monetario? 6 de cada 10 planteaban que mucho, bastante, y el 22,5 que poco o nada, pero la conciencia de la presencia del fondo estaba, del mismo modo estaba presente en febrero del 2021, ya hace más de un año, la idea de que a partir del acuerdo con el Fondo Monetario se va a realizar un ajuste en las cuentas del Estado, o sea, la idea de ajuste, acuerdo y ajuste, esa articulación entre los dos. O sea que, bueno, yo lo que diría es este fenómeno hiperambivalente que pasa con el Fondo Monetario, que es, hay demanda de acuerdo y al mismo tiempo hay conciencia de que si no se acuerda hay crisis, pero al mismo tiempo una conciencia clara de que acordar es malo. Entonces, con esas tres cosas totalmente ambivalentes, ¿no? No le pidamos a la opinión pública racionalidad, ¿no? Es como, son posturas, pero son posturas ante una conciencia de dificultades, ¿no? Y creo que eso es lo que quería plantear. Mira, y yo agregaría ahí, perdón, Marcelo, esto último que decía Sheila, que me parece interesante, la polisemia que hay respecto de todos estos términos, ¿no? Del acuerdo, del ajuste, ¿no? Porque eso de alguna forma también marca la incertidumbre que hay respecto de este tema, ¿no? Entonces, sí, a lo ambivalente yo le agregaría la polisemia, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Un poco retomando esta ambivalencia, esta polisemia que comentaban Sheila y bueno, Marina, y agarrándonos de la consulta que dejó Pablo en el chat, digo, ¿en qué medida consideran ustedes que influyen para llegar a esta ambivalencia, a esta desinformación que relevan los datos, los que ustedes arribaron, estas cuestiones de los errores de comunicación del oficialismo que mencionaron en las distintas exposiciones, la composición del ecosistema mediático argentino, lo de los medios hegemónicos que comentaron en el chat, y también, bueno, el rol de la oposición, ¿no? Que hace su trabajo también y dice, yo lo voto para evitar el default. Y bueno, y digo, toda esa composición discursiva. ¿En qué medida influyen estos factores para esa ambivalencia y estos niveles, digo, de polisemia que ustedes encontraron en los trabajos que hicieron? La verdad es que... bueno, perdón. Ok, no, lo que pasa es que como yo metí a los medios, siempre cuando se meten a los medios, viste, ahí... Vas vos. Empiezan los problemas, entonces me hago cargo. No, bueno, brevemente, Flor. A ver, lo que tenemos que recordar es que arranco por los medios de comunicación. Lo que estamos viviendo en estos momentos es una disputa por la construcción de la agenda, ¿ok? Ese es el concepto, digamos, que tendríamos que poner en el centro de la discusión, ¿no? Acá lo que estamos viendo es como diferentes actores del sistema político, del sistema de los medios de comunicación, pugnan por imponer la agenda, en este caso respecto de este tema, ¿no? Digo, lo circunscribo a esta problemática. Y a partir de ahí tenés varios problemas, ¿no? Tenés el gran problema, la gran dificultad que tiene el gobierno para comunicar. Digamos, una flechita, si tuviésemos que hacer un cuadro así, un mapa conceptual, sería los graves problemas que tiene el gobierno en su comunicación gubernamental. Una de las funciones que tiene la comunicación gubernamental es la de construir consenso sobre sobre ciertas políticas públicas, ¿no? Y parece que el gobierno no está logrando poder hacer eso, ¿no? Entonces, Lina, ahí sí. Yo creo que sos muy educada, porque yo creo que la caracterización adecuada es, se tiran tiros en los pies. Bueno, Sheila, y que además de ser un problema de comunicación, me parece que hay un problema político de fondo, ¿no? Además del problema, claro, porque digo, cuando hay problemas de comunicación es porque hay problemas de gestión. Sin problemas de gestión no estaríamos hablando de errores de comunicación. Me parece que hay problemas ahí en ese sentido porque no es, a ver, no se puede comunicar lo que no se hace. Y entonces me parece que el problema de comunicación es real, pero hay un problema político de fondo que no se logra articular dentro del espacio político gobernante, de construcción de consensos internos primero, antes de la construcción de consensos en la sociedad y con los otros espacios políticos, ¿no? Me parece que lo que decía Marina, coincido, la comunicación política tiene la función primordial de construir esos consensos, pero también consensos internos. Y lo que nos está pasando es que la ciudadanía, pero además los espacios políticos que nos están gobernando, primero Juntos por el Cambio y ahora el Frente de Todos, no tiene el ejercicio de la construcción de los consensos internos en una coalición de gobierno, que no, digo, el hecho de ser una coalición no es una diferencia puramente semántica, ¿sí? Un partido político tiene una identidad, tiene una dinámica, tiene una mística, tiene una ideología, comparten eso, mientras que una coalición se le hace mucho más difícil articular, primero hacia adentro, estos consensos. Entonces me parece que hay una dificultad, no solo en el oficialismo, digo, esto no es un problema
exclusivo del Frente de Todos, me parece que hay un problema en las dos grandes coaliciones, y por eso digo, a Juntos por el Cambio le está saliendo un emergente por el costado derecho, que es un Milei, digo, por estos problemas internos que tiene. Así que me parece que coincido con lo que decía Marina, perdón la interrupción, la importancia de la construcción de los consensos. Lo único que quería agregar era que hay una dificultad para esa construcción hacia adentro del espacio. Y eso, digamos, refleja lo que estamos viendo en este momento. Sheila quería decir algo. Sí. No, que una pequeña cosa que es, bueno, a ver, el tema de la construcción de consensos, ¿no? Digamos, o sea, la articulación. Yo creo que, y creo que Flor lo debe haber visto con mucha claridad, no tuvimos una figura articuladora, ¿no? Para el consenso, fue el consenso de los moderados. Sergio Massa fue un poco el artífice de ese consenso de los moderados, pero pensando en el consenso del Frente de Todos, esa búsqueda de consenso, bueno, la pregunta es, a ver, yo soy de las que cree que esto, que no sirve la ruptura. El problema es que hay dos modelos que son realmente dos modelos ideológicos, dos estrategias electorales distintas. Una estrategia, la de Alberto, que dice sin el aire del fondo no llegamos al 23, y Cristina diciendo con el fondo adentro no llegamos al 23, ¿no? Digamos, o sea, hay dos estrategias electorales distintas, dos modelos ideológicos en pugna, dos ideas de cómo llevar al país y de cómo debe ser un modelo de distribución. O sea, hay ideas irreconciliables. Entonces, la búsqueda de consenso, cuando vos tenés dos modelos irreconciliables, no te presenta un desafío. O sea, me parece que, digo, la idea del desafío de construir consenso. En todo caso, es los límites del consenso. Lo que hay que pensar acá, más que los desafíos de construir el consenso, son los límites al consenso. Porque tenés una escena realmente, digamos, que ha llegado a un punto, a un punto de tensión máxima, un punto que, nada, que ha puesto a todo en un estado de volatilidad donde, bueno, mañana puede pasar cualquier cosa, ¿no? Digamos, o sea, no lo sabemos. O sea, yo creo que esto, a ver, que por lo menos no durante el 22 esto no se rompe seguro, pero la verdad que lo digo, y ni bien lo digo, bueno, no sé, por ahí mañana el 24 Cristina saca una carta, ahora que están las cartas, ¿no? Que van, nada, hay cartero, dan mensajes, ¿no? Y bueno, y por ahí cambia la escena plenamente, o por ahí las cúpulas intentan dar gestualidades de acuerdo, pero las diferencias de fondo, lo que nos deben llevar a pensar son los límites del consenso, y no el desafío del consenso, porque esto es algo que es algo que está operando en el trasfondo. Y yo creo que acá, bueno, digo, el consenso máximo al que se llegó, o ese consenso de los moderados, de alguna manera, ¿no? Digamos, cuya realización se produjo por la labor inmensa de tejido, de paciencia, de no sé qué, de todo lo que quieras, de Massa, que la verdad que se ha mostrado como un articulador de la puta que lo parió. O sea, la verdad que hizo un laburo impecable. Bueno, lo que yo creo es que acá hay algo, que bueno, que dificulta esa fluidez de la escena consensual. Sí, es que es lo deseable, ¿no? Claro. Que el espacio gobernante logre esa articulación de consensos. ¿Se va a dar o no se va a dar? Y es la pregunta del millón. Yo, como vos, creo que quizás el espacio no se rompa hoy, mañana o pasado, pero eventualmente esos límites del consenso o del disenso, como lo querramos ver, desde qué lado lo querramos ver, van a terminar produciendo una división del espacio. Y a mí no me extrañaría que en el 2023 haya
una contienda o una competencia quizás interna de dos posturas dentro del Frente de Todos en un espacio o eventualmente en dos espacios diferenciados, porque es real lo que dice Sheila, digo, hay dos posturas realmente enfrentadas. Yo lo acabo de escuchar al presidente que dijo no va a haber ninguna actitud de parte mía de romper con la unidad del espacio, pero de cara a las próximas elecciones habrá que ver cómo se acomodan las fichas en el tablero, ¿no? Sí, ¿qué pasa también con las segundas, terceras, cuartas, quintas líneas, que a veces son más papistas que el Papa, y que cualquier gestualidad de cúpula se ve amenazada por las líneas de más abajo que por ahí llevan esos enfrentamientos a un nivel de tensión que la cúpula no la quiere llevar, digamos, ¿no? Exacto. Recién Flor, comentaban, dale vos. No, recién perdón, comentaban, Marcelo, que sí, sí, que Flor sí quería, pobre, porque sí, monopolizamos acá entre Perdón. nosotras. No hay Y problema, no hay Flor, problema. Flor quería decir algo, si puede, por favor, y dale, sí, pasamos a sí, la por siguiente. supuesto. No, va más que nada como en línea con lo que venían comentando las chicas, ¿no? En realidad, siempre me parece importante recordar cómo se formó el Frente de Todos. El Frente de Todos se forma con el kirchnerismo, que sabía que tenía un techo alto, pero lo tocaba enseguida, y con ese techo electoral no le alcanzaba para sumar, para lograr una presidencia. Entonces, en ese sentido, tiene que llamar a una fuerza más bien moderada, si se quiere, a un peronismo más moderado, y en este caso, bueno, surge Alberto Fernández como principal figura en su momento, ¿no? De esta fuerza, pero digo, y me quedo pensando, ¿no? Digo, esta dicotomía siempre estuvo, lo que pasa es que ahora este tema justo del FMI está poniendo justo el dedo en la llaga, o sea, en el centro de la división, y encima de todo con un acuerdo que por distintos motivos, por cómo se llevó a cabo la negociación, que se dilató muchísimo, la forma de negociar, etcétera, 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 se llega a un acuerdo que realmente no es muy favorable, pero no queda, pareciera que desde el punto de vista técnico-económico, pareciera que no queda mucha más alternativa. Y digo, no de casualidad aparece una nueva carta de los intelectuales, justamente diciendo, señores, basta de ser moderado, metámosle quinta a fondo, porque la forma la forma en especial del kirchnerismo, la base, es ir al extremo, quinta a fondo absoluta. Entonces, digo, yo creo que, por eso como que comentaba antes, ¿no? En la presentación, me parece que es un momento en el que, bueno, están saliendo los trapitos al sol, están claramente mostrándose estas divisiones. Creo que al final del día son políticos, son súper políticos, quienes conforman al kirchnerismo y quienes conforman a este peronismo más moderado, y saben que no queda otra que seguir todos siendo Frente de Todos. Entonces, digo, si bien quizás en las fuerzas más extremas, los movimientos sociales y demás, bueno, sí, como decía, ¿no? Van a salir a la calle y van a salir a manifestar esta diferencia, que obviamente el kirchnerismo los va a dejar correr porque están en cierta forma abriendo como una especie de puertita de pseudo salida, un poco para lo que estaban comentando las chicas, ¿no? En unas PASO vamos con una oferta electoral, suboferta electoral, si se quiere, que va a ir logrando fuerza. No es como poner un poquito las fichitas en el casino en las distintas, en los distintos números, para ver qué sale, porque sí, claramente todos están pensando en el 2023, pero me parece que al final del día esto es como dicen en política, ¿no? A veces se tiene que comer unos sapos horribles, no te queda otra, pero tenés que seguir bancando los trapos y seguir avanzando. No, no veo mucha alternativa, digamos, al menos en el mediano plazo. Sheila, ¿querías hacer un comentario? Sí, quería agregar que la postura del kirchnerismo duro es clarísima.
sobre todo porque es una postura que se expresa, o sea, el poder del kirchnerismo es un poder aurático, ¿no? El cuerpo de Cristina, la voz de Cristina, esta idea de yo soy la que está en contra del Fondo Monetario, ese mensaje, ¿no? Digamos, la política tiene que transmitir mensajes claros. Ella ha logrado transmitir un mensaje claro, y me parece que es, en definitiva, el principal capital que está conservando en esta escena. Digamos, es un capital que hoy por hoy no se puede poner en valor, pero es un capital que veremos si a lo largo del tiempo es pasible de ponerse o no ponerse en valor, ¿no? Y también, perdón, y le agrego eso, y a ver si realmente puede crecer, que ese es el principal problema de Cristina, ¿no? Hace tiempo, muchísimo tiempo que no está pudiendo crecer, entonces, por eso la ruptura no es negocio. Sigue necesitando de la fuerza moderada, en especial en una elección. Sí. Bueno, si les parece una pregunta que no sé si alguien puede responder, ¿no? En la realidad general del país, ¿no? Pero creo que ustedes decían, lo comentaba Marina hace un rato y también Paola, el acuerdo con el FMI logró de alguna manera generar o reavivar ciertas grietas adentro de cada coalición política que otras discusiones no habían conseguido. Por un lado, ¿por qué consideran eso? Y por el otro, que creo que es lo más interesante, es esas discusiones que están revivadas, ¿qué impacto tienen en la ciudadanía? Escepticismo, comentaban por ahí en el chat, pero ¿cuál es la interpretación que van a hacer propios y ajenos de esas internas, ¿no? Esas miradas distintivas que aparecieron con esta discusión y que van a tener un resultante en 2023? A mí me da la sensación, y un poco por lo que escuchaba en los grupos, el más expuesto es el Frente de Todos, ¿no? Está a las claras la división. Bueno, digo, tampoco hay que, ya con ver a un Máximo Kirchner en su momento, ¿no? Dejando la presidencia del bloque, digo, ¿qué más señal política que esa, ¿no? Más allá de si las personas siguen o no la política, pero claramente, y más allá también de lo que nos deja la votación y demás. Pero, y en ese sentido, ahí creo que Juntos logró como esconder, si se quiere, un poco más las diferencias internas. Y bueno, y estaba observando, estaba como viendo así, ups, a ver qué pasa del lado del frente, no, como dicen en política, ¿no? También no hay que, no hay que, si el enemigo se está equivocando, hay que dejar que, que siga, no hay que avivarlo, así que... Yo voy a dar un dato que nosotros en la última encuesta de febrero, fines de febrero, preguntamos precisamente por el tratamiento, ¿no?, de las diferencias y de las tensiones dentro de las fuerzas políticas. Tengo, digamos, el dato empírico que nosotros recogimos es que un 62% de los encuestados de la última encuesta nacional opinaron que la convivencia de debates y matices entre los integrantes de las coaliciones es un elemento positivo para el funcionamiento de la democracia, ¿no? Me parece que este es un dato favorable para las fuerzas que adoptan, ¿no?, el criterio frentista, siempre, ¿no?, digamos, el criterio frentista como base de representación, ¿no?, y siempre dentro de determinados límites, digamos, de tensión y funcionamiento, ¿no? Lo que nosotros observábamos también era que cuando las tensiones se producen en la coalición gobernante, digamos, el significante que aparece siempre es la crisis, ¿no? Evidentemente hoy en la coalición gobernante hay una crisis entre, entre dos sectores mayoritarios, digamos, que componen esa coalición. Ahora, cuando las fricciones se dan en la coalición opositora, bueno, ahí tenemos el criterio republicano, institucional, de debate institucional, ¿no? Entonces, esta pregunta nosotros la hicimos en ese contexto, de alguna forma para, bueno, tener el dato de si efectivamente eso impactaba, ¿no?, o no impactaba en la opinión de los encuestados, y nos encontramos con ese dato. Sheila, no sé si vos querías aportar algo de esto último, o Paola.
necesito retomar, porque me fui 3 minutos y me perdí. Sí, nos habíamos quedado en esta cuestión, ¿no? Del por qué fue esta temática del FMI, ¿no? la que volvió a poner sobre la mesa las discusiones internas al interior de las dos coaliciones, principalmente, como decía recién. Es la decisión, yo te diría es la decisión más dramática. De hecho, yo hoy me pregunto si toda esa caracterización de la procrastinación del gobierno nacional, en realidad, y sobre todo la procrastinación para cerrar este tema, en realidad no, hoy, viéndolo retrospectivamente, Sí, no puede era ser. la dilación máxima de un fenómeno, o sea, no era la dilación del fenómeno que era efectivamente el punto de bifurcación, ¿no? O sea, el punto de desacuerdo máximo, de imposible, bueno, cuac, o o sea, el punto de desacuerdo la zona de profundo desencuentro, digamos, que realmente ponía en escena esto que estamos viendo, que es, efectivamente hay dos modelos acá. De hecho, vos fijate que, bueno, digo, recién hablábamos de este trabajo de Massa, 202 votos, wow, qué trabajo importante, voto mayoritario opositor. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esa escena? ¿Qué pasa con el peronismo moderado? ¿No? Digamos, si en algunas cosas está más cerca de... O sea, claramente acá hay una gradación de posturas, ¿no? Digamos, de hecho, esa gradación de posturas aparece en las preferencias, ¿no? Digamos, la preferencia es, bueno, el kirchnerista ve más lejos al opositor y ve también lejos, pero no tan lejos, al peronista moderado, ¿no? Digamos, digo, hay como una cosa, yo diría casi que es como de tablero, ¿no? De ubicaciones imaginarias que se pueden representar en términos topográficos, digo, como una topología, ¿no? Entonces, bueno, no sé, la verdad que, ¿por qué salta con esto? Yo te diría, ¿por qué tardó tanto esto en todo caso? Y en todo caso esas tensiones creo que nos han habitado en los últimos 2 años, ¿no? Yo creo que cuando el presidente asume, la principal promesa que tenía, además de poner la economía en marcha, de encender la economía, era la promesa de la síntesis. No logró hacer síntesis. Tal vez porque le estábamos pidiendo un imposible, porque la síntesis no existe. O sea, la verdad no lo sé. Entonces la imposibilidad de la síntesis también fue el camino errático, ¿no? Digamos lo que al principio se contaba como equilibrio, y que después con frustraciones encima, en lugar de equilibrio era cosa errática, y que llegado el caso de decisiones de máximo impacto para el país, quiero dejar de decir máximo impacto para el país, porque si no, es como que me hago el chiste todo el tiempo, decisiones de gran importancia para el país, o sea, realmente trascendentes, pues esta es una decisión absolutamente trascendente, es una decisión de impacto para la próxima década, y donde, bueno, digo, una de las cosas que también creo que hay que marcar es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la gracia obtenida, es el tiempo de la reelección. Entonces tampoco hay, digo, también hay ahí, viste, se mezclan intereses de todo orden. Entonces, me parece que bueno, que con el diario del lunes todo parece más obvio, ¿no? Como más transparente, claro, pero claro, ¿no? Digamos, o sea, y en todo caso me parece que el proceso que se inició al interior del Frente Todo es un proceso de fuerte diferenciación ideológica, de fuerte diferenciación de identidad, de conservación de algunas líneas de posicionamiento. Yo creo que también acá hay que tener en la cabeza que algo que el kirchnerismo sabe, que es la imagen de Cristina puede estar planchada, pero la adhesión ideológica al kirchnerismo está en merma, ¿no? El kirchnerismo en el 2019 valía 30-35 puntos, hoy, si digo 20-25, soy tremendamente generosa. Entonces, me parece que también hay un elemento de supervivencia de identidades constituidas muy fuertes, de poderes muy fuertes, que bueno, que
que yo creo también que, digo, por ahí en términos de impacto electoral, de opinión pública, vos estás viendo una especie de devaluación del peso de esos espacios, pero que sigue siendo el centro del sistema solar argentino en el sentido de que es el que ordena el resto de los actores. Entonces sigue teniendo un peso imaginario tremendamente fuerte para todos los actores, pero también para la opinión pública, ¿no? O sea, nadie ve al kirchnerismo devaluándose. Todavía es una fuerza hiperpotente, ¿no? Digamos, por supuesto la votación deja en evidencia algo del orden de la debilidad, pero, o algo del orden de, bueno, no sé si 20% de las cámaras, ¿no? Digamos, de las dos. Algo del orden de la aislación, digo, yo creo que eso puede ser algo positivo como negativo, en el sentido de que parecieran aislados y entonces parece negativo, pero creo que está cumplido el proceso de diferenciación y de consolidación identitaria, digo, todos los atributos y valores que una identidad política sin eso es humo, la nada. El kirchnerismo lo conserva. Igual yo agregaría, Marcelo, para volver al inicio, otra vez, digamos, todo esto es materia de discusión del segmento hiperinformado de la ciudadanía. Gira lo dijo en varias oportunidades, la opinión pública es pragmática y hoy lo que le está pidiendo al gobierno es que mejore la situación económica y que mejore los ingresos, ¿no? Que la inflación, digamos, que los ingresos se equiparen con la inflación, esa es la principal demanda que tiene la ciudadanía. Después, si Alberto se pelea con Cristina, si Macri se pelea con Rodríguez Larreta, digamos, eso es materia de discusión para nosotros. Digamos, eso tiene que quedar muy en claro porque no es la discusión que hoy está llevando adelante gran parte de la población. Bueno, la verdad muy, muy enriquecedor. Agradecerles a Florencia, a Paola, a Gila, a Marina, por destinar este tiempo a este espacio. Esperamos que tener pronto un nuevo conversatorio con algunas novedades respecto a todos los interrogantes que quedaron. Me parece que además de certeza, digo, el diálogo dejó un montón de interrogantes que vamos a tener un recorrido largo en términos de meses, pero bastante corto en términos de política, ¿no? De acá a 2023. Así que bueno, nos volveremos a encontrar para discutirlo. Les agradecemos a ustedes, a las 4, y a todos los presentes por participar de este conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.